Vamos a comenzar a grabar. Bien, dentro de las primeras cosas que vamos a comentar, esperando que ver si se conecta por lo menos uno o dos compañeros más y si no, que revisen esto después. Una de las primeras cosas que vamos a comentar en la materia de variable compleja es respecto a la evaluación para dejar claro algunas situaciones. En la orientación académica están colocadas acá las evaluaciones que se van a llevar a cabo, que son 2 exámenes parciales, 2 tareas, un proyecto de investigación y una actividad extracurricular, que vendría siendo más o menos en el formato de otra pequeña tarea extra, específicamente de las unidades 3 y 6. Esto, pues como su propio nombre lo dice, es un 5% extra a la nota de todo el ciclo. Es un 5% que se le va a sumar a la nota del ciclo completo. Entonces aquí ustedes van a tener que trabajar con un par de parciales de 20% cada una. Aquí están definidas las unidades que se van a evaluar. Esto pues es lo ideal, ¿no? Uno nunca sabe si las cosas van a cambiar, pero se pronostica que sean 3 unidades para cada parcial. En el segundo parcial, lo de la unidad 6 está por verse porque la unidad 6 normalmente se va a estar dejando para el trabajo extra a final de ciclo, como lo pueden ver en los detalles más adelante de las orientaciones. Pero bueno, está por verse. Las tareas de resolución de problema valen 25% cada una, son 2 tareas. Como solo son 2, pues es de esperar que el tiempo para poderlas desarrollar sea un tiempo un poquito extenso. Son 2 tareas nada más. Y lo importante de estas tareas es que si han revisado la parte de las descripciones de las evaluaciones acá abajo, las tareas dicen que van a realizar una defensa sincrónica de la misma. Esto de una defensa sincrónica es que en alguna sesión de tutoría, que está detallado más adelante, en alguna sesión de tutoría o reunión sincrónica aparte de una tutoría, se va a dejar el espacio pertinente para que hagan la defensa de dicho trabajo. Estos trabajos, como lo van a hacer de manera individual, pues ahí vamos a definir una estrategia para ver cómo y qué es lo que van a defender ustedes. Obviamente de los ejercicios de la tarea, pero no va a ser toda la tarea, ¿no? Porque si no, no vamos a terminar nunca. Entonces, ahí se va a definir qué es lo que ustedes van a defender. Entonces, importante que no solo es resolver los ejercicios y entregar la solución, sino que es realizar la defensa de los mismos haciendo una exposición de algún o algunos ejercicios. En su momento, insisto, se les van a dar las indicaciones de cómo va a funcionar esa metodología. Luego el proyecto de investigación será escoger uno de los temas que se plantean aquí al final y bueno, desarrollar los temas y muy posiblemente hacer una presentación o una exposición de los mismos. Así que aquí están los temas candidatos, que solo son 5. En el caso de ustedes no hay mucho problema porque son 4 estudiantes los que están en la materia, así que pues no habrá mucho problema en que vaya a chocar los temas, ¿no? Que va a escoger cada uno, así que no pasa nada. Es de ir pensando desde ahorita cuál de estos temas más o menos le puede parecer para abordarlo como trabajo de investigación. Y bueno, hasta ahí nada más. La actividad extracurricular es una actividad que se llevará a cabo entre las semanas 11 a la 15 de octubre. Será de manera presencial, es decir, es una actividad que muy probablemente a usted le toque irla a entregar presencialmente a la universidad en algún espacio que se deje pertinente por ahí. Y la segunda actividad será de forma virtual y se realizará en la semana del 11 al 15 de diciembre. Es decir, las actividades extracurriculares son 2. Una más o menos pensando en el primer parcial y la otra más o menos pensando en el segundo parcial. La primera de tipo presencial, la segunda de tipo virtual. No son de carácter obligatorio como se especifica aquí porque son puntos extra, así que pues al final ahí van a ver ustedes si lo quieren desarrollar o no. Luego tenemos el calendario de actividades. Este calendario ya está corregido con respecto al parón de inicio de ciclo que tuvimos. Ya está con las nuevas fechas. Aquí están todas las fechas de las tutorías de repaso. Esto de las tutorías de repaso, que en nuestro caso está un poco en veremos, porque esto está definido para que las tutorías sean día martes. Pero vamos a ver nosotros, como ya lo comentaba con usted, Alex, a ver si la podemos mover para los miércoles. De ahí las tutorías presenciales,
Y bueno, marcadas en color diferente las defensas de las tareas. Por ejemplo, la primera defensa está para el 19 de octubre. Como podemos ver, está programada fuera de tutoría, porque la tutoría 3 es el 16 de octubre y la defensa es el 19 de octubre. O sea que vendría a ser día martes, en lo que tocaría hacer una tutoría de repaso. Ahí vamos a dejar para hacer una defensa de las tareas. Así que ahí tenemos esta calendarización que igual está sujeta a cambios. Uno nunca sabe lo que pueda pasar, pero bueno, hay que tratar de respetarlo. Así que eso es lo primero que quería comentar, un poquito acerca de las evaluaciones, de cómo se va a manejar el curso y de cómo se va a trabajar con estas actividades. No sé si hay alguna pregunta. Repito, los detalles más concretos de las evaluaciones, como las tareas, el proyecto, en el sentido de fechas de entrega, generalidades de si va a ser a mano, de si va a ser en látex, cosas así, en su momento se van a dar, ¿no? Cuando se les den los materiales y las indicaciones de los ejercicios a trabajar, así como los detalles de las defensas. Eso en su llegado momento, pues se va a compartir esa información, pero no sé si tienen alguna pregunta. Bueno, usted, Alex, que es el único que está conectado ahorita. No, licenciado, tomando en Ok. cuenta que los mayores detalles más específicos van a ser dados en su momento para cada actividad, Sí, ¿verdad? sí, correcto. Como les comento, pues los mayores detalles van a estar ahí en los trabajos, ¿no? En los documentos que se van a presentar. Bueno, Ok. con respecto propiamente a la materia de variable compleja, ya entrando en detalle con lo que nosotros vamos a trabajar en esta primera tutoría de repaso y en la del próximo sábado. Nos vamos a enfocar en la unidad 1. Quiero ver, ¿hay alguien por aquí? Samuel. Samuel, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Samuel, ¿me escucha? Hola, buenas noches, Alex. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto Muy bien, saludarlo nuevamente. Vaya, me alegra. gracias. Igual. Bueno, aquí platicando un poquito con Alex sobre la posibilidad que hay de ver si pasamos las tutorías de repaso para los miércoles. ¿Qué opina usted? ¿O tiene alguna otra ya miércoles? Yo por el momento no tengo ninguna los miércoles. Ok, ok. Bueno, ¿usted va lleva las mismas materias que Jeremías? Sí, Bueno, entonces si no tiene problema usted, no tendrá problema él. Es que yo, como les comentaba en los audios de WhatsApp, tengo un poquito de problemas para hacer las tutorías los martes a las 8, que es como la hora más tranquila, ¿no? Ni muy noche ni muy temprano. Entonces, los miércoles yo no tendría ningún problema en hacer una tutoría a las 8, pero los martes sí. Por eso era la consulta, ¿no? Así que ya, si están de acuerdo, podemos ir pensando en moverla oficialmente, la de repaso para miércoles. sí, por mí está bien. Ok, perfecto, 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 perfecto. Bueno, nada más voy a comentar un poquito en términos muy generales lo que vamos a trabajar nosotros en esta primera unidad de la materia de variable compleja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Voy a compartir nada más el inicio de este documento. Aquí está. Vaya. Aquí les estoy compartiendo la tabla de contenidos. Ahorita está cargando. Acá está. La tabla de contenidos de lo que va a ser la unidad 1 de variable compleja. El material es bastante ligero en cuanto a la cantidad de páginas, más no tanto en cuanto a lo que se analiza acá. En resumidas cuentas, la primera unidad es un poco introductoria al estudio de los números complejos. No sé qué tanto hayan visto ustedes de números complejos en materias anteriores en la carrera. Creo que no se analizan mucho. Se mencionan por ahí en una que otra materia, por ejemplo, en álgebra moderna, creo que trabajan un poquito con algunos grupos que tienen que ver con números complejos, pero no pasa de ser un vistazo muy general. Aquí se va a ver un poco a detalle, pero no tanto, al menos no en el material de la unidad 1. En este material es como para darle la noción de
qué son los números complejos, de cómo se va a trabajar con los complejos, cuáles son sus principales propiedades, principales características y elementos que hay que tomar en cuenta de los complejos, cómo se grafican y algunos aspectos básicos de topología que tienen que ver con los números complejos. Esta parte de topología, la parte 2 de conjuntos abiertos y cerrados y de topología, esto usted lo va a ver un poco más a detalle en la otra materia que llevan, que es de topología propiamente. Ahí en la primera parte van a trabajar con conjuntos abiertos, cerrados, con toda la parte que aquí se menciona de topología, ahí también lo van a ver, solo que en esta materia lo vamos a ver enfocado en los números complejos y en topología ya se ve de una manera más general, ya se ve de una manera más general. Así que eso es lo primero que puedo comentar con respecto al temario. Aquí vamos a ver, insisto, una pequeña introducción a cómo se va a trabajar los números complejos y en general esta materia viene siendo como una mezcla de cálculo diferencial, cálculo integral, análisis real, ya lo llevaron ustedes o no, sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Análisis real, cálculo superior, creo que todas esas ya las llevaron. Sí, ya llevamos Entonces análisis real. es como una mezcla de todo eso, de una pequeña parte de cada una de esas materias que mencioné, pero ahora trabajando con números complejos. Por ejemplo, aquí vamos a ver derivadas, pero con números complejos. Vamos a ver integrales, pero con números complejos. Cómo derivar, cómo integrar funciones, pero donde ya las variables son números complejos. Entonces, es como una adaptación de todo lo que usted conoce de cálculo, pero ahora con coeficientes complejos y donde las variables también van a ser variables que representan números complejos. Eso es como un resumen muy global de lo que trata en sí esta materia. Ahora, se oye bastante simplista, pero es un poquito complicado. Hay que tener buena retentiva sobre muchos teoremas, sobre muchos resultados. Y lo único bueno de todo esto es que es una materia bastante mecánica. Topología, que es la otra numérica que llevan en este ciclo, topología no es tan mecánica en el sentido que son más pruebas, demostraciones y un poco de ingenio de cómo hacer esas demostraciones, pero aquí no, sí es cierto que hay demostraciones y hay pruebas, pero son cosas también que en un momento dado son bastante mecánicas las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, el objetivo de la tutoría del repaso de hoy es dar unas pequeñas definiciones, conceptos básicos de números complejos, cómo se operan, diferentes formas de representarlo y algunos pequeños cálculos de raíces o potencias ocupando números complejos. Es como una introducción a todo lo que nosotros podemos hacer con números complejos. Sí les recomiendo en gran medida el documento, aparte de este contenido de la unidad, el documento que está con ejercicios resueltos en la unidad 1. Ese documento tiene un montón de ejercicios resueltos que a ustedes les conviene grandemente repasarlos. Les conviene estudiarlos porque ahí van a encontrar una gran variedad de ejercicios y quieras o no, cuando uno ve un ejercicio resuelto, a veces es bonito entenderlo, pero es más bonito entender alguno que otro recurso matemático que hayan usado para resolver un problema. Cuando uno encuentra alguna estrategia novedosa que a uno ni se le pasaba por la mente, eso es muy, pero muy interesante a la hora de estar viendo un documento que tiene muchos ejercicios resueltos. Así que les recomiendo poquito a poco ir revisando ese material de ejercicios resueltos que está en plataforma. Ahora voy a apagar mi cámara un momento porque voy a empezar a compartir otras cosas. Ahora voy a pasar a compartirles un poco de lo que vamos a trabajar ya formalmente para la tutoría de este día. Aquí está, acá. Vamos a ver, por acá. Permítanme. Tengo que ordenar unas cositas por acá.
Aquí estamos. Bueno. Vaya. Lo primero que vamos a trabajar o a mencionar un poco son algunas de las propiedades de números complejos. Cuando hablamos de propiedades de números complejos, pues está de más decir que tenemos que comenzar con un poco de los elementos de un número complejo y algunas características de dichos elementos y algunas propiedades importantes de las que nosotros tenemos que mencionar. Entonces acá, primero confírmenme si están viendo la pantalla que estoy compartiendo. ¿La están viendo, sí o no? Sí, la puedo ver. Ok, perfecto. Gracias. Samuel, ¿ve la pantalla blanca o no? Samuel. Sí, se logra ver. Ok, perfecto. Bien, entonces les decía, en el caso de las propiedades de números complejos, primero tenemos que definir qué es un número complejo. Un número complejo es todo aquel número que se puede escribir de la forma a más b por i o como lo vamos a manejar acá, x más y por i. Es decir, es todo aquel número que se representa usualmente con una letra z, a veces se representa también con una letra w. La z y la w son las letras más comunes para nombrar los números complejos. Entonces, se escribe de la forma x más y por i, es como una expresión algebraica donde la x es la que se conoce como parte real del número complejo y la y es la que se conoce como parte imaginaria de un número complejo. Es muy importante que ustedes tengan claro que la parte imaginaria es el número que acompaña a la letra i. Muchas veces cuando uno pone un ejemplo concreto de un complejo, por ejemplo, supongamos el número complejo 2 más 3i, y le preguntan a uno cuál es la parte imaginaria de ese complejo, uno dice que la parte imaginaria es 3i. Realmente la parte imaginaria solo es el número que acompaña a la i, en este caso sería 3. La parte imaginaria solamente es 3, nada más. Entonces, esto es para empezar la definición de un número complejo. Es todo aquel número que se puede escribir como x más y por i, donde la variable x, al tomar un valor, es lo que se va a conocer como parte real y la variable y es lo que se va a conocer como parte imaginaria. Existen varios tipos de números complejos que podemos nosotros como clasificar. Algunos son llamados complejos o números imaginarios puros, porque a los números complejos también se les conoce como imaginarios. Los imaginarios puros son aquellos donde la parte real vale 0. Los números imaginarios puros son aquellos donde la parte real, es decir, x, vale 0. Y los números reales, si alguna vez uno analiza la estructura que tiene el sistema numérico que nosotros convencionalmente trabajamos, uno puede ver los diagramas de los números complejos encerrando a todos los números reales. Entonces, eso es porque los números reales vienen siendo un caso particular de número complejo donde la parte imaginaria, que en este caso yo le he puesto y, vale 0. Los números complejos entonces se dividen en 3 grupos. Uno, los números imaginarios puros, que son cuando la parte real vale 0. 2, los números reales, que son todos aquellos números donde la parte imaginaria vale 0. Y 3, los números complejos normales, que son aquellos de la forma x más y por i, donde x e y pues son valores ambos distintos de 0. Al Una definir pregunta, esto, licenciado. diga. En ese sentido, el conjunto de los números reales está contenido en el de los números complejos. Exacto, el conjunto de los números reales está contenido en los números complejos. Por eso les decía, a veces cuando uno ve los famosos diagramas de que Z está en R, N está en Z y todo eso, en algunos diagramas aparece la letra C mayúscula, que es de complejos, y la letra C aparece encerrando a todo. Eso es porque los números reales son números complejos en el fondo, pero con parte imaginaria 0. Por eso están contenidos los reales en los complejos. Así que Okay. cualquier real que nosotros nos imaginemos es también un número complejo
solo que con el caso particular que tiene parte real 0. Parte imaginaria Ok, 0, perdón, parte imaginaria 0. comprendo. Bien, con esto Gracias. bueno, a la orden. Con esto se definen algunos otros conceptos importantes para trabajar con números complejos. Por ejemplo, se define lo que nosotros conoceremos como conjugado de un complejo. El conjugado de un complejo, primero que nada, se representa de la siguiente manera. Si yo tengo un número z de la forma a más, bueno, le voy a poner x más y por y, el conjugado se representa como el número complejo z con una barra en la parte superior. Y el conjugado no es nada más que el mismo número complejo, pero cambiándole signo a la parte imaginaria. O sea que si el complejo es x más y por y, el conjugado es x menos y por y. No se debe de entender como que la parte imaginaria es negativa, sino que ustedes deben entenderlo como cambio de signo. Porque, por ejemplo, si yo tengo el número complejo z igual a 2 más 3i, entonces es bastante obvio que su conjugado sería 2 menos 3i. Es un cambio de signo. Pero si yo tengo el complejo z igual a menos 4 menos 5i, su conjugado es menos 4 más 5i. El conjugado ahora, la parte imaginaria es positiva. ¿Por qué? Porque el conjugado es cambio de signo de la variable que va con la parte imaginaria, es decir, cambio de signo de la parte imaginaria. Que en la definición general uno lo que hace es ponerle signo menos, sí, porque está partiendo de un número complejo que es positivo, entonces el cambio de signo obviamente queda como negativo. Así que aquí, repito, el conjugado es cambiarle signo a la parte imaginaria. Si está positiva pasa negativa, si está negativa pasa positiva. ¿Y la parte real qué le pasa? Nada, la parte real no cambia, la parte real se mantiene normal. Esa definición es importante porque en el material usted va a encontrar una gran lista de propiedades que relacionan un complejo con el conjugado. Y ahí le van a decir si el número es un número real, el conjugado cumple esto, que la norma, que ya vamos a ver qué es, la norma se relaciona con el conjugado de la siguiente manera, en fin. Uno ve un montón de propiedades y de relaciones que hay entre los números complejos, su conjugado y lo que vamos a definir ahorita como la norma. Entonces, la idea de ahorita es entender qué significa cada una de estos pequeños conceptos y así ustedes a la hora de leer en el material las propiedades ya más o menos tendrán una referencia. Ahora vamos a definir ese otro concepto que les decía yo, la norma de un número complejo. La norma también es conocida como módulo de un número complejo. Y esto a lo largo de la historia matemática, dependiendo de en qué contexto usted trabaje en matemáticas, esto siempre ha recibido muchos nombres distintos. Desde trabajarlo en Pitágoras hasta trabajarlo con vectores cuando uno calcula la magnitud de un vector, norma, módulo, etcétera. Entonces, la norma de un complejo, módulo de un complejo o valor absoluto de un complejo, se le conoce de cualquiera de esas tres formas, se denota de la siguiente manera. Si yo tengo Z, un complejo de la forma X más Y por Y, el módulo, que es como más comúnmente se le conoce, el módulo de un complejo, se calcula como la raíz cuadrada, primero se representa entre barras, o sea, se representa con el típico símbolo de valor absoluto. Eso es muy importante. Por eso es que en muchos libros también le llaman valor absoluto de un complejo. Y se calcula como la raíz cuadrada de la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y ya está. Aquí es muy importante una observación. En la raíz cuadrada se coloca solo la parte imaginaria. Si se fijan, no he puesto la i. Y eso es muy importante de tomarlo en cuenta, porque si usted pone la i aquí adentro, la i al cuadrado ya veremos que significa un valor negativo y entonces le va a cambiar por completo el resultado de la norma y ya no le va a dar un valor que sea correcto ni que sea el que usted va a necesitar en un ejercicio. Así que aquí en el módulo
es importante que usted solo considere los valores numéricos. No vaya a meter por ningún motivo la letra I en estos cálculos, porque si no, le va a dar un resultado incorrecto. Así que solamente es la suma de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y se acabó, nada más. Bien, habiendo dado esos tres conceptos, vamos a hacer un pequeño repaso por las operaciones más comunes en el ámbito de los complejos. Por ejemplo, la suma y resta. Si nosotros queremos sumar y restar dos complejos, pues se suman y restan como que usted sumara y restara polinomios, en el sentido que suma términos semejantes y resta términos semejantes. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un primer número complejo de la forma 2 menos 3i y tengo un segundo complejo de la forma menos 5 menos 4i, por poner dos casos particulares. Ahí están. Y yo lo que quiero es de estos dos hacer la suma. Pues yo lo que voy a hacer es nada más sumar términos semejantes, es decir, parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. Si yo sumo las partes reales, 2 menos 5, eso me da menos 3. Y si yo sumo las partes imaginarias, menos 3 menos 4, eso me da menos 7i. Respetando los signos, o sea, no tiene nada de especial una suma o resta de complejos, más que solo sumar términos semejantes. Respetando los signos, se suma parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria y se acabó. Y si uno quiere hacer una resta, por ejemplo, z1 menos z2, lo único que hay que considerar es que cuando uno resta un polinomio a otro, se le cambian signos al que se está restando. Entonces aquí es como que fuera 2 menos 3i, que es z1, menos el z2, que es menos 5 menos 4i. Entonces esto es 2 menos 3i más 5 más 4i, operando los signos. Reducen términos semejantes y esto es 7 más i. Y se acabó. Aquí tendrían el resultado de una resta y de una suma. Obviamente la suma de complejos es conmutativa, no importa el orden en que usted sume los números complejos, el resultado le va a dar siempre el mismo. La resta no es conmutativa. Si usted resta números complejos en diferente orden, eso le va a dar un diferente resultado. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No, hasta acá no. Ok, perfecto. Bueno, esto es con la suma y resta. De ahí vamos a entrar a la multiplicación y a la división. Para esas dos operaciones es necesario primero definir una situación muy importante y es la siguiente. La letra I, que representa la parte imaginaria, porque los números que la acompañan son la parte imaginaria de un complejo, esto surge a partir de definir la raíz cuadrada de menos 1. Es decir, la letra I es el nombre que se le da a la raíz cuadrada de menos 1 que no se podía calcular bajo números reales. Con esta definición resulta que si elevamos al cuadrado los dos lados, I al cuadrado es igual a menos 1. I al cuadrado es igual a menos 1. De esta definición de I al cuadrado igual a menos 1, entonces nosotros podemos sacar también cuánto vale I al cubo. ¿Por qué? Porque I al cubo lo puedo definir como I al cuadrado por I, por reglas de potencia. I al cuadrado es menos 1. Menos 1 por I, esto es menos I. Y luego tenemos la siguiente potencia que es I a la 4. I a la cuarto lo puedo poner como I al cubo por I. I al cubo ya saqué que es menos I por I, esto es menos I cuadrado. Lo que estoy haciendo ahorita es nada más puro procedimiento algebraico, con un objetivo, ya veremos cuál es. I al cuadrado era menos 1, entonces queda menos menos 1 y esto da 1. De todo lo que he escrito concluimos lo siguiente. Tenemos que si yo elevo la letra I a una potencia, el resultado es la misma letra I, o me da menos 1, que es el resultado del I cuadrado, o me da, lo voy a poner aquí en una lista, me da I, o me da menos 1, que es el resultado de I cuadrado,
o me da menos i, que es el resultado de i cubo, o me da 1, que es el resultado de i cuarta. A estas 4 que he puesto en color morado se les conoce como potencias cíclicas de i. ¿Por qué se les conoce como potencias cíclicas? Porque cualquier potencia de i que a usted se le ocurra solamente va a dar alguno de estos 4 resultados. O da el mismo i, o da menos 1, o da menos i, o da 1. ¿Por qué? Veamos un ejemplo. Si yo calculo la siguiente potencia de estas, que sería i a la quinta, i a la quinta es i a la cuarta por i. I a la cuarta da 1. Entonces queda 1 por i. Ya se repite el primer resultado de mi lista. El siguiente, i a la sexta, es i a la quinta por i. Pero i a la quinta es i por i cuadrado, y esto es menos 1. Se repite el segundo valor de la lista que puse arriba, y así sucesivamente. Conforme yo voy sacando las siguientes potencias de i, los resultados se van a ir repitiendo. Total que al final, por eso se le llama potencias cíclicas, porque estas primeras 4 potencias se siguen repitiendo cada 4. Van de 4 en 4. Si yo calculo i a la 7 va a dar menos i, si yo calculo i a la 8 va a terminar dando 1, y así sucesivamente. Las potencias se van a ir repitiendo y los resultados serán uno de estos 4 siempre. Pero bueno, si la potencia es pequeña, el resultado es bastante obvio. Pero si la potencia es grande, yo solo sé que me va a dar una de estas 4, pero no sé cuál es. ¿Cómo puedo saber yo si la potencia es grande, cuál de estas 4 soluciones es? Bueno, si yo tengo la letra i elevado, por ejemplo, al 73, yo no me voy a estar poniendo de 4 en 4 a ver cuál potencia cae en este caso. Entonces lo que se hace es, como los resultados de una potencia de i van de 4 en 4, agarra uno la potencia que tiene, la divide entre 4. Y al dividir, por ejemplo, 73 entre 4, uno tiene que sacar un cociente y un residuo. 73 entre 4 es 18.25. Pongo el cociente 18 y el 18 me arroja residuo 1. Entonces, i a la 73 es lo mismo que i elevado al residuo. I a la 1, y esto es i. Entonces la potencia 73 lo que me da como resultado es i. Y ahí está. Sencillo para calcular el resultado. Y así, cualquier potencia grande, usted solo la divide por 4 y el residuo de esa división es lo que le va a terminar dando su resultado final para el i. Solamente el residuo. ¿Por qué es importante revisar esto de la potencia cíclica? Porque cuando uno hace multiplicación de números complejos, salen potencias de i. Y las potencias pueden ir desde i cuadrado hasta un número muchísimo más grande, dependiendo de los números complejos que uno esté operando. Por ejemplo, imaginémonos que yo quiero multiplicar el Z1 y el Z2 de los dos números que tengo arriba en azul. Yo quiero calcular Z1 producto Z2. ¿Cómo los multiplico? Como comúnmente uno multiplica polinomios también. Agarramos nuestro primer complejo, 2 menos 3i, por nuestro segundo complejo, menos 5 menos 4i, y operamos. Voy a multiplicar todos con todos, básicamente. 2 por menos 5, eso es menos 10. Aquí estoy multiplicando ahorita los siguientes valores. 2 con menos 5 y 2 con menos 4i. Entonces, esos resultados son menos 10, menos 8i. Y al multiplicar el siguiente valor, que es menos 3i, queda menos por menos da más, 15i, menos por menos da más, 12, y aquí queda un i cuadrado. Aquí ya queda una potencia. Imagínese que usted está calculando un número complejo elevado al cubo. Aquí aplican todas las propiedades que usted ya conoce de productos notables. Así que si tiene un complejo elevado al cubo, es aplicarle un producto notable, porque es como que tuviera un binomio al cubo. Si usted está calculando un complejo elevado a la cuarta, pues igual le aplica producto notable, no hay ningún problema. Y ahí le van a quedar potencias cíclicas de i, porque le va a quedar en algún momento una i elevado a un cubo, a una potencia cuarta, y por eso es necesario saber estos resultados.
Entonces acá, cuando ya uno tiene todo esto, simplifican y le queda menos 10, el menos 8i y el 15i positivo se simplifican porque son semejantes. Esto le queda como 7i positivo. ¿Y qué pasa con el 12i cuadrado? Bueno, i cuadrado ¿a qué es igual? I cuadrado es menos 1 por la lista que tengo en morado arriba. Como i cuadrado es menos 1, esto queda en el fondo menos 12, haciendo la conversión. Y al final, al reducir los números reales, aquí queda menos 22 más 7 por i. Y este es el resultado del producto. Como pueden ver, la multiplicación de complejos es un producto como que fueran, insisto, polinomios. Es como multiplicar un polinomio con otro y luego reducir los términos semejantes, donde lo nuevo, digamos, es tener cuidado con las potencias de i. Si sale una potencia cuadrado, pues eso es menos 1. Si sale una potencia cúbica, sería menos i. Si sale una potencia cuarta, sería un 1. Y si sale alguna potencia más grande, pues ve ahí, divide entre 4 y saca el residuo y ahí ve qué resultado le da. Pero bueno, aquí se aplican todos los productos notables, como ya le dije, de la misma manera que en números reales. La única diferencia, insisto, será en que las potencias de i hay que considerarlas como tal y tener en cuenta que van a dar uno de estos 4 resultados. ¿Preguntas? No, licenciado, está claro. Ok. Ahora bien, con respecto a la división, que es la última operación, para la división se necesita no tanto lo de potencias cíclicas, aunque en cierto modo sí se ocupa, pero se necesita lo de el conjugado que definimos antes de un número complejo. Voy a seguir con este ejemplo, con estos dos números complejos. Z1 era 2 menos 3i y Z2 era ¿cuál? Menos 5 menos 4i. Voy a seguir con estos, menos 5 menos 4i. Y vamos a hacer la división de estos dos números complejos. Obviamente la división no es conmutativa. Yo voy a hacer Z1 entre Z2. Cuando uno hace una división de complejos, lo que nosotros tenemos que hacer es multiplicar. Esta división se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador. Ojo, conjugado del denominador. Pero cuando yo hablo de conjugado, pues me refiero a la definición de conjugado que poníamos aquí arriba, que poníamos aquí al inicio. El conjugado de un número complejo, que nada más es cambiarle signo a la parte imaginaria. Entonces sería menos 5 más 4i. Menos 5 más 4i. Se multiplica, repito, por el conjugado específicamente del denominador. Y eso lo colocan ustedes tanto arriba como abajo. Menos 5 más 4i y menos 5 más 4i. Efectúan los productos, numerador y denominador. Arriba, por ejemplo, nos queda menos 10 más 8i más 15i menos 12i cuadrado al efectuar los productos. Y en el denominador, el hecho de por qué se usa la división por el conjugado del denominador es porque abajo queda una diferencia de cuadrados, porque si se pueden ver, se están multiplicando dos expresiones donde lo que cambia es el signo de la segunda cantidad. Entonces es como que fuera una diferencia de cuadrados. Si usted hace los productos del denominador, esto le va a terminar quedando el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que es 4i cuadrado. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Si lo ve como diferencia de cuadrados, lo pone de manera directa. Si lo quiere hacer como producto, igual va a llegar a esa misma expresión. Simplifican el numerador, que le va a quedar menos 10 más 23i más 12 le va a quedar, ya operando el i cuadrado, que es menos 1. Y en el denominador
En el denominador, al aplicar los cuadrados, le queda 25 menos 16. Bueno, más 16 le va a quedar acá, perdón, porque sería 4 al cuadrado 16, el i al cuadrado es menos 1, así que esto le va a quedar menos 16, al transformar el i cuadrado también, y eso se hace más 16. Total que al final, al simplificar ya todo, le queda 2 más 23i entre la suma de los denominadores, que sería 25 más 16 son 41. Separan fracciones, esto ya sería opcional, y ya le queda el resultado final, 2 sobre 41 más 23 sobre 41i, y ahí se tendría el resultado final de su ejercicio. Esa es la forma como se realizan divisiones. La división es quizás la que lleva mayor proceso de todas las operaciones y en la que es muy factible equivocarse, pero hay que seguir manteniendo claro que el i cuadrado es menos 1, que lo que hace uno es multiplicar por el conjugado, del denominador, y pues si no se equivoca en ninguna operación algebraica, ahí se tendría el resultado de la división. No sé si hay alguna pregunta con estas operaciones. O Samuel, no sé si tenía alguna pregunta también. Jeremías, buenas noches. Jeremías, buenas noches. Buenas noches, Lick. No pude entrar con el teléfono, fíjate si tenía problemas con la computadora, no sé por qué. Qué raro, qué raro. Pero bueno, lo importante es que aquí está ya. Lo que se ha perdido, pues lo puedes revisar ahí después en la grabación, no hay problema. La disculpa ahí del caso, Lick. No, no hay Pero problema, sí, no hay que rato problema, no hay problema. tenía problemas con la compu. Bien raro. ¿Preguntas para ahí Alex o Samuel? No, por el momento voy comprendiendo. Vaya. Jeremías, solo para que se ponga a tono, lo único que hemos hecho es inicialmente discutir, bueno, solo estaba conectado Alex cuando estábamos discutiendo un poco, repasando las evaluaciones de la materia, y de ahí cuando ya se incorporó Samuel, que empezamos a ver propiamente los contenidos de la primera unidad, solo hemos dado algunas generalidades de conceptos de números complejos y hablar un poquito de manera resumida sobre las operaciones suma, resta, multiplicación y división de complejos, nada más. Hasta ahorita, pues solo vamos con eso. Nada Lo que más. está en el video 1, Lick. Creo que sí, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo ahí de lo que está en los videos, pero más o menos creo que sí. Es como un repaso de las operaciones básicas. Fíjense que esto de las operaciones es importante, no tanto quizás porque a usted en un examen se le vaya a poner haga una división, haga un producto, quizás no tanto por eso, pero sí por el hecho de que en muchas ocasiones tocará de manera muy general, sin valores concretos, hacer productos o divisiones de complejos. Hay algunas demostraciones y pruebas donde uno hace productos y divisiones de complejos sin darle valores a las letras, es decir, tomando los números como A más B por I, o X más Y por Y, cosas así de manera general. Entonces el proceso no está de más conocerlo, aunque pocas veces lo vayan a usar con valores concretos, pero sí lo pueden usar con valores muy generales. Bien, después de haber visto esto, vamos a pasar a otra partecita, y es que los números complejos tienen diferentes maneras en que se pueden representar. Dependiendo para qué los va a ocupar uno o qué quiera calcular, hay algunas formas de escribirlo que son más amigables o recomendables, como lo queramos ver, que otras. Y estas formas de escribirlo son las llamadas forma trigonométrica, forma exponencial o forma polar de un número complejo. Son tres las más tradicionales. La llamada forma trigonométrica de un complejo, la llamada forma exponencial y la forma polar. Esto, soy muy sincero en decir que si usted busca algún documento y pone forma trigonométrica y forma polar, la mayoría de documentos, la trigonométrica y la polar la trabajan igual. No hay mayor diferencia.
De hecho, en el material de la unidad 1 de plataforma, la forma trigonométrica y polar es básicamente la misma. Es porque muchos la trabajan de la misma manera. Entonces, se puede manejar igual. Al final de cuentas, la trigonométrica, como su nombre lo indica, es expresar un número complejo utilizando lo que uno conoce como coordenadas polares, le suele llamar uno mayormente. Para entender lo que vamos a hacer ahorita para expresar un complejo en estas tres formas, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Un número complejo de la forma z igual a x más y por y tiene dos elementos que se le pueden sacar, que son el argumento y el módulo. El módulo ya había comentado anteriormente que no era nada más que la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Pero el módulo nosotros lo vamos a representar como valor absoluto de z, del número complejo z. Este es nuestro módulo, al menos la forma de representarlo. En estas tres variantes, forma trigonométrica, exponencial y forma polar, el módulo normalmente uno lo representa con una letra R. Es otra forma, otro nombre de representar el módulo, pero en estas formas trigonométrica y polar y exponencial principalmente. Y el argumento, ¿qué es el argumento? El argumento es un ángulo medido a partir del eje X positivo cuando uno quiere graficar un número complejo. Y lo voy a representar simbólicamente de la siguiente manera. Si nosotros estamos en el plano complejo, que no es nada más que el plano cartesiano tradicional, solo que los ejes cambian de nombre. Si yo quiero graficar un complejo de la forma x más y por y, yo solo busco en el eje x la componente x, obviamente, en el eje y la componente en y el punto donde se unen yo lo marco. Y ese es mi número complejo z de la forma x más y por y. La parte real uno la va a buscar en el eje X, la parte imaginaria uno la va a buscar en el eje Y. Así que este sería X más Y por Y. En el plano complejo, al eje X uno le conoce como eje real y que normalmente se representa solo como RE. De hecho, en los documentos de variable compleja, las partes reales se representan así como RE también. RE significa parte real y en el plano complejo es el eje real. Mientras que el eje Y ya no se llama eje Y, sino que se llama eje imaginario. Porque en el eje Y se colocan todos los valores imaginarios y simbólicamente se escribe IM. También en notación de números complejos, IM significa parte imaginaria o eje imaginario. Pero bueno, cuando uno grafica un complejo que solo es ubicarlo como par ordenado, digamos, porque un número complejo x más y fácilmente lo puede representar como el par xy, nada más. Grafican el par ordenado y ese par ordenado usted lo puede unir con el origen mediante un segmento de recta. Estoy colocando yo aquí en color rojo. Ese segmento de recta, el largo o la longitud de ese segmento es el módulo del número complejo. O sea que si usted quiere saber cuánto hay de distancia entre el número complejo y el origen, la distancia es el módulo. Calcúlele el módulo y eso es el valor de la distancia. El argumento, que ya voy a poner cómo se calcula, es el ángulo medido a partir del eje horizontal, iba a decir eje X, pero hay que acostumbrarnos a llamarle eje real. Es el ángulo medido a partir del eje real en sentido antihorario hasta donde está el módulo. O sea, hasta donde está esta línea recta. Este ángulo a partir del eje horizontal o eje real positivo, medido en sentido antihorario hasta donde está el módulo, es lo que nosotros llamaremos argumento de un número complejo y se representa normalmente por un ángulo teta. Ese ángulo teta se calcula como la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. Tangente inversa de parte imaginaria sobre parte real. Pero esta tangente inversa, esta fórmula funciona tal cual
única y exclusivamente cuando los números complejos están en el primer cuadrante. Ahí sí hay que tener mucho, pero mucho cuidado. La fórmula de que el argumento es la tangente inversa de y sobre x funciona cuando los números complejos están en el primer cuadrante. Si los números complejos no están en el primer cuadrante, hay que hacerle una que otra modificación. No es que la fórmula no sirva, solo que la fórmula nos da ángulos solo en el primer cuadrante. Entonces, si el número complejo, por ejemplo, está en el segundo cuadrante, el arreglo que hay que hacerle es que a 180 se le quita el ángulo que de acá. Si está en el tercer cuadrante, es de hacer otro arreglo. Si está en el cuarto cuadrante, es de hacer alguna otra corrección o modificación, mejor dicho, por ahí. Pero bueno, lo que interesa ahorita no es tanto esas correcciones, sino entender qué es este argumento. Es el ángulo medido a partir del eje real positivo en sentido antihorario hasta donde está la línea del módulo de mi número complejo. Y se calcula como tangente inversa de y sobre x o con algunas modificaciones que pues en su momento ustedes pueden buscar ahí en internet, o si no ya la voy a buscar yo y se las comparto el sábado para que ustedes vean la modificación que habría que hacerle dependiendo en qué cuadrante caiga cada uno de los números complejos. Pero bueno, una vez calculado el argumento, que es tangente inversa de y sobre x, ahora sí ya podemos hablar de cuál es la forma trigonométrica de un número complejo. La forma trigonométrica de un número complejo es cuando nosotros escribimos el número complejo de la siguiente manera. Z es igual a R, que es el módulo, por coseno de teta más I seno de teta. Así. Al escribirlo de esta manera es lo que nosotros llamaremos forma trigonométrica de un número complejo. R es el módulo, coseno y seno obviamente son funciones trigonométricas y teta es el argumento. Entonces, usted solamente calcula el módulo por aparte, calcula el argumento por aparte, lo mete acá y ya tiene ahí su resultado final. Ya tendríamos por acá nuestro resultado final. Repito, la fórmula para el argumento funciona bien en muchos casos, pero en otros hay que tener un poquito de cuidado, cuando uno trabaja con esto. Bueno, ¿qué más habría que hacer por acá? La forma exponencial. La forma exponencial está basada también en el módulo y en el argumento, solo que significa que el z lo vamos a escribir como r por e elevado a la i teta. R por E elevado a la I teta. Lo vamos a escribir de esa manera. R por E, repito, elevado a la I teta. Y ahí tendríamos ya nosotros la forma exponencial. El I sigue representando la parte imaginaria. Teta es el argumento y R es el módulo. Y la forma polar en algunos documentos, como en el de la unidad 1, la forma polar es la misma forma trigonométrica, pero si queremos hacer una pequeña distinción, también la forma trigonométrica la podríamos escribir así. Z, perdón, se me movió esto. Z es igual a R sub teta. Por si en algún momento ven esta notación, ya cada vez como que le vamos quitando más cosas, ¿no? Le quitamos coseno y seno y solo dejamos una exponencial y la forma polar que solo es indicar el módulo y el argumento y se acabó. R sub teta y ya está. Así que esas son las tres diferentes representaciones que se pueden dar para un número complejo. Y que acá, pues, para que no se extrañen de que en algunas partes de la materia los complejos se los den con esta notación. Usted ya debería entender que lo que va a la par de la E, por ejemplo, es el módulo y lo que va arriba con el I es el argumento. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas?
Pues de pronto no, Lick. Vaya, solo como les digo, ¿no? Cuando calculen el argumento hay que fijarse en qué cuadrante cae el número complejo al graficarlo y dependiendo en qué cuadrante caiga, lo que hay que hacer para calcular el argumento es aplicar esta fórmula de tangente inversa, pero se le hace algún arreglo, se le suma o se le resta algo. Por aquí estoy buscando las observaciones pertinentes. Y bueno, les voy a buscar ahí alguna imagen y se las comparto después por WhatsApp. O lo pueden buscar ustedes también en Google. Solo pongan argumento de números complejos y ahí les va a salir en la sección imágenes, por ejemplo, algunos cuadritos donde salen las diferentes versiones. Que le suman a 180 el ángulo que le da, que a 180 le restan el ángulo o que a 360 le restan el ángulo, etcétera. Hay varias versiones por ahí. Bueno, como vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo representar un número complejo en estas diferentes versiones. Vamos a trabajar particularmente con el número complejo de la forma z igual a menos raíz de 2 más i. Para sacar primero el módulo, que sería la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada componente, esto me quedaría de la siguiente forma. El módulo o valor absoluto de z sería menos raíz de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Tengan en cuenta, como lo dije antes, que cuando calculen el módulo, la parte imaginaria usted no la va a poner con i, porque si la pone con i, va a elevar i al cuadrado, eso es menos 1 y va a terminar haciendo una resta en lugar de una suma. Entonces, esta operación, por ejemplo, terminaría dando raíz de 3. Esto da raíz de 3 y ese sería nuestro módulo. Ese sería nuestro módulo. Ahora vamos con el argumento. Para el argumento, que sería teta, sacamos arco tangente o tangente inversa de la parte imaginaria y de la parte imaginaria entre la parte real, tomando con todo y signo, sería 1 entre menos raíz de 2, tomado con todo y signo. Aquí ustedes definen si lo van a calcular según su calculadora en grados o en radianes. Eso cada uno de ustedes lo define. Lo más natural es trabajarlo en radianes, pero igual pueden hacer ustedes sus cálculos en grados. Yo, por ejemplo, ahorita lo voy a hacer en radianes y si calculamos la tangente inversa de menos 1 entre raíz de 2, esto me va a dar menos 0.6155 y que esto es equivalente a estar hablando de, si lo vemos en grados, 35.26 grados negativo, 35.26 grados negativo aproximadamente. Pero, ¿qué es lo que sucede con este argumento? Imaginémonos que nosotros queremos graficar este número complejo. Supongamos, voy a hacer un pequeño bosquejo por acá. ¿Por dónde quedaría más o menos ubicado el número complejo? Como en la parte real es menos raíz de 2 es menos 1.4. O sea que el menos raíz de 2 quedaría, supongamos, por acá, menos raíz de 2. En la parte real negativa. Voy a poner un poco más grande, menos raíz de 2, por acá. Y en la parte imaginaria vale 1, porque es un 1 el que acompaña a la i. Pues lo ponemos por aquí, un 1. Por aquí está el punto y trazamos nosotros la línea que une el punto con el origen. Entonces el argumento es todo esto. ¿Será que todo ese ángulo en efecto vale 35.26 grados y negativo? ¿Será que sí o no? Pues es bastante obvio que no, ¿verdad? El argumento vale más de 90 acá. Entonces, ¿cuál es la lógica que nosotros podríamos imaginarnos? Que a 180 le vamos a quitar el argumento. Y eso es lo que pasa cuando uno trabaja con números complejos en el segundo cuadrante.
a 180 le quita el argumento que le haya dado, pero en versión positiva, obviamente. Entonces, nuestro verdadero argumento, le voy a poner yo teta 1 al primero que calculé. Mi verdadero argumento sería 180 grados menos el 35.26 que yo saqué. Menos el 35.26. Ya no se toma con el signo menos ahí, solo se hace la resta. Entonces sería 180 menos 35.26. Esto es 144.74 grados. Si lo queremos ver en radianes, sería pi menos 0.6155. En radianes sería aproximadamente 2.526 radianes. Al hacer la resta, pi menos el valor que teníamos arriba de 0.6155. Así que, pues ahí tendríamos el verdadero valor del argumento de este número complejo. Por lo tanto, la forma trigonométrica del número complejo sería el módulo raíz de 3 por coseno del ángulo, que lo voy a poner yo en radianes, 2.53 le voy a poner aproximadamente, más i veces seno del ángulo, 2.53. Porque he escogido ponerlo en radianes, pero se puede poner también en grados. Esta sería la forma trigonométrica. La forma exponencial sería módulo, le he puesto raíz de 2 al módulo y es raíz de 3, perdón. El módulo es raíz de 3. La forma exponencial sería raíz de 3 por e elevado a la i teta, donde el i teta sería i por 2.53. Mientras que la forma polar sería solo raíz de 3 y abajo 2.53. Y ahí tendríamos ya nuestras tres representaciones de este número complejo en forma trigonométrica, exponencial y polar. No sé si hay alguna pregunta con esto. Licky, si en el ángulo da positivo, siempre lo vamos a restar. Aunque dé positivo No. negativo. No, lo que pasa es que acá, bueno, si siempre le va a dar negativo cuando esté en el segundo cuadrante. Siempre le va a dar negativo, porque siempre sería de calcularle la tangente inversa a una división de un positivo con un negativo. Pero imagínese que le da positivo, igual siempre va restado. Siempre va restado. A 180 le quita, dejémoslo así si quieren, a 180 le quita el valor absoluto de lo que le haya dado cuando esté en el segundo cuadrante. Así, si le da positivo o negativo, usted sabe que va a tomar el positivo. Siempre positivo. Y el 0.6155 en radianes. Sí, correcto. El primer valor es en radianes, el segundo es en grados. Para que tengan ahí las dos versiones. Y a la hora de poner la respuesta, ahí uno, a menos que le indiquen lo contrario, uno escoge si quiere ponerlo con grados o con radianes. Yo lo puse con radianes, pero lo pueden poner también con grados. Gracias. Bueno. Lo más usual es ponerlo en radianes, porque creo que es, bueno, no creo, en realidad es quizás el valor más formal con el que uno trabaja a nivel de ya materias más elevadas. Se trabaja más con radianes que con grados, pero los grados le dan a uno una mejor visualización de las cosas. Pues bueno, ahí tendríamos ya las tres representaciones de los números complejos. Estas representaciones son importantes conocerlas y manejarlas porque cuando uno quiere calcular potencias de números complejos o quiere calcular raíces, se vuelve más fácil hacerlo por esta vía. Se vuelve bastante más fácil hacerlo por esta vía. Por ejemplo, el siguiente ejercicio que vamos a ver, que tiene que ver con calcular raíces complejas. Calcular las raíces cúbicas, por ejemplo, de z igual a 1 más i. Calcular las raíces cúbicas de z igual a 1 más i. ¿Cómo vamos nosotros a hacer esto? Si yo quiero calcular estas raíces, hay algunas fórmulas que utilizan la forma trigonométrica y la forma exponencial de los números complejos
y que permite calcular estas raíces de una forma bastante, pero bastante sencilla. Esas fórmulas voy a colocar yo ahorita la versión exponencial, pero también están las fórmulas en su versión trigonométrica, por ejemplo. Como les repito, la ventaja de las tres formas que acabamos de ver es que para calcular raíces y potencias son muy útiles. En el material de plataforma, ustedes encontrarán estas expresiones como las fórmulas del teorema de Moivre. Las fórmulas del teorema de Moivre sirven para calcular raíces y potencias de números complejos en forma trigonométrica. Así que para variar un poco, yo aquí voy a poner, pero la versión exponencial de dichas fórmulas. Estoy esperando aquí que me cargue una cosita. Ahí está. Bien, la versión exponencial de las fórmulas para calcular raíces es la siguiente. La raíz késima de un número complejo se calcula como el módulo elevado a la 1 sobre k, donde k, repito, k sería las raíces que nosotros estemos calculando. Es decir, si yo estoy calculando raíces cuadradas, k vale 2. Si estoy calculando raíces cúbicas, pues k vale 3 y así sucesivamente. El valor que voy a colocar aquí de la k es el índice, por decirlo así, numérico que tiene la raíz. En nuestro caso sería una raíz cúbica, o sea que el k valdría 3. El k valdría 3. Permítame que aquí... Se me ha trabado un momentito esto. Aquí estamos ya. Bien. El k valdría 3. Y luego el e se eleva a la i multiplicado por un ángulo. El ángulo es el argumento teta más 2pi por k. Bueno, entre k le puse, pero es 2pi por k. Todo esto entre... Bueno, voy a variar un número por acá. Voy a variar un número. Una letra mejor. Le voy a poner aquí n para no confundirnos. Entre n. Ahí estamos con la fórmula. Z sub k sería r a la 1 sobre n por e elevado a la i por teta más 2pi k entre n. ¿Qué significa todo esto? La n es, como les había dicho antes, el índice de la raíz. Si es raíz cúbica es 3, si es raíz cuadrada es 2, si es raíz quinta es 5 y así sucesivamente. El k es una constante que va a ir variando valores, puede ser de 0, 1, 2, es decir, variando de 1 en 1 a partir de 0 o a partir de 1, como uno lo quiera definir. Según como está esta fórmula, es k variando de t0 en adelante, donde k lo que me dice a mí es cuántas raíces estoy calculando y si la que voy a calcular es la raíz 0, la raíz 1, la raíz 2, etcétera. K es una constante que, repito, irá variando valores de T0, 1, 2, hasta n-1. Si son raíces cúbicas, entonces K va de 0 a 2. Si son raíces quintas, K va de 0 a 4 y así sucesivamente. Bueno, entonces, si yo voy a ocupar esta fórmula, obviamente necesito módulo y argumento de mi número complejo. El número complejo que, por cierto, en este caso, el 1 más i está en el primer cuadrante, así que su argumento se calcula directamente mediante la fórmula del arco tangente. En este caso, z es igual a 1 más i. Resulta bastante obvio que el módulo sería igual a la raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea que esto va a quedar raíz de 2. El argumento teta sería el arco tangente de 1 entre 1, o sea, arco tangente de 1, y eso le va a dar 45 grados o pi cuartos, si lo quiere ver en radianes. Ya tenemos módulo y argumento. Entonces, para calcular las raíces, si yo quiero aplicar esta fórmula en versión exponencial, yo sé que van a ser raíces cúbicas, entonces van a ser 3 raíces, z1, z2 y z3, pero como el K no tiene que ver con primer raíz, segunda raíz y tercera raíz, el K yo lo voy a poner así, Z0, Z1, Z2.
Z iría variando en subíndice de T0, que es el valor de K inicial, hasta 1 menos que la cantidad de raíces, o sea, Z0, Z1, Z2. Así. Mucho cuidado con eso del K, que no vaya a comenzar variando de T1. Por la fórmula, así como está, debe comenzar en 0. Si lo quieren hacer comenzando en 1, tendrían que modificar un poquito la fórmula. Entonces, el Z0 sería el módulo, que es raíz de 2, elevado a la ¿cuánto? A la 1 sobre n. N es una raíz cúbica, así que sería raíz de 2 elevado a la 1 sobre 3. Por e elevado a la i, y la i multiplicada por pi cuartos, que es teta, más 2 pi por k, que vale 0, todo esto entre 3. Si se fijan, solo cambio la n por 3. Cambio la n por 3 porque, insisto, son raíces cúbicas. Si fueran raíces cuadradas, n valdría 2. Si fuera raíz quinta, n valdría 5 y así sucesivamente. Entonces aquí n vale 3 por ser raíces cúbicas. Y ahí tendríamos ya nuestra primera raíz, solo que hay que operar el argumento. Hay que operar el argumento para que quede de una manera simplificada, pero 2pi por 0, esto es 0. Así que al final esto va a quedar por propiedades de exponentes, raíz de 2 es lo mismo que 2 a la 1 medio. O sea que esto de acá quedaría 2 a la 1 medio, todo esto a la 1 tercio. Y esto es lo mismo que 2 a la 1 sexto. Al operar esas potencias. Queda 2 a la 1 sexto y luego queda e elevado a la i por ¿cuánto? Pi cuartos entre 3, o sea, e elevado a la i por pi doceavos. Haciendo las operaciones del paréntesis que acompaña a la letra i en la notación exponencial. Así que esta sería mi primer raíz. ¿Cómo interpreto esto? Que la primer raíz es un número complejo cuyo módulo es 2 a la 1 sexto o raíz sexta de 2 y su argumento es pi doceavos. La segunda raíz, de la misma manera, haciendo todo el procedimiento similar, sería 2 a la 1 sexto otra vez, porque va a quedar siempre raíz cuadrada de 2 elevado a la 1 tercio, por e elevado a la i por pi cuartos, más 2pi por 1 entre 3. Y esto es 2 a la 1 sexto por e elevado a la i por 9pi sobre 16. Si no me equivocaba en los cálculos, porque quedaría pi cuartos más 2pi y todo eso entre 3. O sea, sería 9pi sobre 16, la segunda raíz. Y por último, la tercera raíz sería 2 a la 1 sexto por e elevado a la i por pi cuartos más 2pi, y ahora la k tomaría el valor de 2, todo esto entre 3, y esto es 2 a la 1 sexto por e elevado a la i por 17 pi sobre 16. Ahí está. Entonces, como pueden ver, simple y sencillamente es irle dando valores. Es irle dando valores a la letra K. La letra K va a comenzar siempre en 0 y a terminar en un valor antes que la cantidad de raíces que vamos a sacar. Sacar el módulo primero, sacar el argumento. Y bueno, como ya les dije, el n es el índice de la raíz y lo demás va variando. Y ahí tenemos las 3 raíces en forma exponencial. Esas 3 raíces se pueden pasar también a forma trigonométrica y luego ya en forma trigonométrica usted opera todo eso y ya le van a quedar en forma polar. En forma rectangular, perdón, al operar la forma trigonométrica. ¿Tiene alguien alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esta fórmula o cómo se obtuvo algún dato? No sé. No, por de pronto no. Ok. Ok, bueno. Cuando uno trabaja con raíces de números complejos, a veces no solo hay que calcularlos, sino que le pueden pedir que los grafique. Y normalmente se dibuja un polígono de cierta cantidad de lados al graficar esa solución. Entonces,
¿cómo podríamos nosotros, no lo vamos a hacer completo por cuestión de tiempo, pero cómo podríamos nosotros graficar dicho polígono? Habría que graficar cada una de estas soluciones de las raíces cúbicas. Y si yo quiero graficar una de ellas, por ejemplo, la primera que quedaba, la del Z0, que era 2 a la 1/6 por E elevado a la pi doceavos de I, es que quedaba al final, solo que ahora estoy colocando primero la I. Si yo quisiera ver cómo se grafica esto, pues lo paso a forma trigonométrica, donde Z0 sería 2 a la 1/6 por coseno de pi doceavos más I seno de pi doceavos. O sea, pasarlo a forma trigonométrica. Y esto lo operan. Calculan, por ejemplo, el coseno de pi doceavos, obviamente en modalidad radianes, sería coseno de pi doceavos, es 0.96, y eso lo multiplican por 2 elevado a la 1/6. Y a mí, por ejemplo, si no me he equivocado, me da 1.08 la primera operación aproximadamente, más I por, aquí sería seno de pi doceavos en radianes, multiplicado por 2 elevado a la 1/6. Y esto me da 0.29. Así que quedaría 0.29 I. Este sería para mí el Z0. Operando todo en forma trigonométrica, esto es 1.08. Obviamente aquí hay que multiplicar el coseno calculado por la raíz sexta de 2 y también seno de pi doceavos por raíz sexta de 2. Se multiplica todo y me queda 1.08 más 0.29 I. Esto no solo es coseno y seno, sino que ya va multiplicado por 2 a la 1/6. Y esto es lo que habría que graficar en el plano complejo. Se hace lo mismo con los otros dos números que dieron de raíces y se unen todos formando un triángulo y ya se tendría el polígono que representa a estas soluciones. Entonces, eso es lo que se tendría que hacer. ¿Alguna pregunta? No, Lick. Vamos a ir. Ok, Claro. ok. Bueno. Ok, vamos a ver. Yo tengo Samuel, una pregunta. diga. Para pasarlo en forma trigonométrica, esa sería nuestra fórmula. Coseno No, bueno, más seno. lo que pasa, sí, lo que pasa es que recuerde que la forma trigonométrica que la puse por aquí arriba, aquí está, es R por coseno de teta más I seno de teta. Entonces, como lo que yo puse es la forma exponencial, en la exponencial ya conocemos R, que es lo que va antes de la E, y teta, que es el que acompaña a la I. Entonces, como ya tenemos la forma exponencial, que es acá, este sería mi R, y este pi doceavos es teta. Ya con esos dos solo se remonta a la forma trigonométrica que puse antes y sustituye los datos y después opera todo eso. Pero sí, ya tiene una forma predeterminada. R por coseno de teta más I veces seno de teta. Ok, gracias. Ok, bueno. Bien, vamos a ver ahora o a darle un vistazo a algunos conceptos que ya tienen que ver con un poquito de topología. Esto lo van a ver ustedes nuevamente en la materia propiamente de topología, pero aquí lo vamos a ver enfocado a números complejos. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita solo es comentar 4 definiciones que son de la 2.1 a la 2.4 del material. Luego vemos un pequeño ejemplo relacionado con esto y ahí termina la tutoría de repaso de este día. Lo primero que vamos a ver, que esto ya es, insisto, conceptos topológicos, es la definición de vecindad de un punto o de un número complejo. Y se define de la siguiente manera. Una vecindad de radio delta de un punto z sub 0, este z sub 0 es un número complejo, es el conjunto de todos los puntos z tal que el módulo de z menos z sub 0 es menor que delta, donde delta es cualquier número positivo.
Una vecindad reducida delta de z sub 0 es una vecindad de z sub 0 en la que este punto se omite, es decir, el módulo de z menos z sub 0 está entre 0 y delta. Traducido a algo que se entienda un poco más fácil, cuando nosotros hablamos de una vecindad delta de un punto z sub 0, nos referimos a lo siguiente. Esta formulita que voy a marcar en color rojo, que dice que el módulo de z menos z sub 0 es menor que delta, esto geométricamente significa que nosotros una vecindad la vamos a interpretar como una pequeña circunferencia donde el centro de ella es el punto z sub 0, el radio de la circunferencia es delta, y entonces esta circunferencia es la vecindad a la que se refiere la definición 2.1. Una vecindad de radio delta o una circunferencia de radio delta es el conjunto de todos los puntos z tal que el módulo de z menos z sub 0 es menor que delta. Eso que marqué en rojo significa, son todos los puntos que están dentro de la circunferencia que cumplen obviamente que z menos z sub 0, la diferencia de ellos en módulo es menor que delta. Entonces, la vecindad al final de cuentas es toda la parte interna de la circunferencia, sin tomar en cuenta el borde. Es toda la parte interna de la circunferencia, sin tomar en cuenta el borde, porque si se fijan, la desigualdad es estricta, entonces el borde va como punteadito. A este borde topológicamente le llaman frontera. Es un concepto que en topología le llaman frontera. Entonces, repito, una vecindad de un número complejo es, en términos muy sencillos, una circunferencia punteada o circunferencia abierta, digámoslo así, de radio delta, donde se van a tomar en cuenta todos los puntos que estén dentro de la circunferencia. Todos esos puntos forman la vecindad de un número complejo. Y se le llama vecindad de radio delta porque son todos los puntos que están, por decirlo de alguna manera, a una distancia de delta o menos de un punto z sub 0. No se toma en cuenta el borde. Entonces, esto es el concepto de vecindad. Poder formar, una circunferencia abierta o punteada de manera que todos los puntos que estén ahí adentro se encuentren a una distancia menor que delta de un punto z sub 0. Cuando uno habla de una vecindad reducida es porque uno toma en cuenta el mismo concepto que acabo de explicar, solo que quitando el punto del z sub 0. O sea que es como que usted viniera y borre el puntito de en medio. Le hace como un huequito justo en el centro a toda esa vecindad. A eso se le conoce como vecindad reducida. El mismo concepto de vecindad, pero le quitamos el centrito, el puntito del centro. La definición 2.2. La definición 2.2 me dice que un punto z sub 0 se llama punto límite o punto de acumulación desde una perspectiva compleja si cada vecindad reducida contiene puntos del conjunto S. Esto lo vamos a ver de la siguiente manera. Imaginémonos que nosotros tenemos un dibujo bastante extraño, algo así, y que este es mi conjunto al cual le están llamando en la definición 2.2, que este es el conjunto S. Es un conjunto de números complejos. Y yo ahí tengo un montón de puntos. Y yo quiero ver si un punto es llamado punto límite. Entonces imaginémonos que yo tengo por aquí un punto A y yo quiero ver si ese es un punto límite. La definición 2.2 me dice que los puntos son puntos límite si yo puedo crear una vecindad reducida que contenga elementos de S. Es decir, que yo puedo crear por aquí una pequeña circunferencia que contenga al punto A y que esté conteniendo algunos elementos de S. No me dice que la circunferencia esté completamente metida en el conjunto S. Me dice que yo pueda crear una vecindad de tal manera que esa vecindad tenga algunos elementos del conjunto. Y cuando me dice vecindad reducida es porque el punto del centro no se estaría tomando en cuenta. Imaginémonos que yo tomo un punto del borde del conjunto S, de la frontera, un punto por acá. Si yo tomo este punto, le voy a llamar B, y yo creo por ahí una vecindad,
La vecindad, por más que yo lo quiera que hacer pequeñita o grande, esa vecindad va a tener parte adentro y parte afuera de ese. ¿El punto B será punto límite? Sí, porque la definición me dice que los puntos límites son aquellos donde yo puedo formar una vecindad y las vecindades que yo forme siempre tendrán elementos de ese. No me dice cuántos, pero me dice que tenga. Esa bolita que yo he creado en el punto B tiene algunos elementos adentro y otros afuera, pero el punto es que tenga por lo menos un elemento dentro del conjunto S. Un elemento que no sea el centro, porque por eso me dice que sean bolas reducidas. Entonces, ese es el concepto de punto límite, que yo pueda formar en términos muy sencillos una circunferencia alrededor de ese punto, de tal manera que esa circunferencia tenga elementos dentro del conjunto. No me interesa si está toda metida en el conjunto o no, pero que tenga por lo menos algún elemento dentro del conjunto y que no sea el centro de esa circunferencia. Entonces esos son los puntos límites. Luego la definición 2.3, un conjunto S dice que es cerrado si cada punto límite pertenece a S. Esto es, si el conjunto S contiene todos sus puntos límites. Vaya, ¿qué significa esto? Un conjunto, vamos a decir nosotros que es cerrado, si cada punto límite, del conjunto S pertenece al dicho conjunto. Es decir, si S contiene a todos sus puntos límites. Esto lo que significa es que si nosotros nos ponemos a sacar todos los puntos límites de un conjunto, todos esos puntos límites deben formar parte del conjunto. Es decir, si yo tomo un elemento por aquí afuerita, si yo tomo un elemento por aquí afuera de S y yo puedo crear cualquier circunferencia que abarque ese conjunto, si esa circunferencia tiene elementos de S, entonces el elemento tendría que también estar, el centro de esa circunferencia tendría que también estar dentro de S para que fuera un punto límite, y para que fuera un punto límite necesita tener intersección distinta de vacío, y este punto debe pertenecer al conjunto S para que el conjunto S sea considerado cerrado. Hay varias definiciones de lo que es un conjunto cerrado. Esta es una de ellas vista desde la perspectiva de los puntos límite. También hay una definición que dice que un conjunto es cerrado si su complemento es abierto. A veces es más fácil verlo así. Verlo desde la perspectiva de los puntos límite a veces no es tan oportuno porque, repito, los puntitos estos que están por fuera pueden dar problemas. Los puntitos que están por fuera, la idea es que cualquier circunferencia que usted forme alrededor de ellos debería contener, si este punto está por fuera, debería haber alguna circunferencia que no se intersecte con el conjunto S. O sea que aquí deberíamos poder formar una circunferencia lo suficientemente pequeña, como lo he hecho yo acá, de manera que abarque al punto, pero que no esté contenida en el conjunto. Porque la definición lo que me dice es que si yo logro formar cualquier circunferencia que abarque al punto y esa circunferencia se intersecta con el conjunto, pues entonces el punto debería pertenecer al conjunto para que fuera cerrado. Pero bueno, esta definición es quizás de las más complicaditas de analizar, la de conjunto cerrado, bajo la perspectiva de los puntos límite. Entonces, yo personalmente, desde una perspectiva topológica, no me gusta mucho esta definición de conjunto cerrado, porque es una definición un poquito, como le dijera, confusa. Sin embargo, es mucho más fácil a veces verlo como que el complemento de un conjunto es abierto. Si no, véalo de la siguiente manera. Imagínese que usted tiene el plano complejo, así, plano complejo. Viene usted y dibuja un conjunto raro, así, todo raro, una forma toda rara. Y esto está sombreado. Y usted quiere ver si ese conjunto es cerrado. Si ese conjunto es cerrado, su complemento debería ser abierto. Pero ¿cuál es el complemento? Ahí volvemos un poquito allá a la teoría de conjuntos que usted vio en unas materias allá por primero o segundo año. El complemento de este es todo lo que esté afuera de él. Entonces, el complemento de este conjunto es todo lo que esté aquí afuera.
El conjunto que yo he dibujado en negro contiene a su borde, lo contiene. Entonces el complemento, ¿qué va a pasar? El complemento sería, si yo quiero quitar esta parte negra, el complemento de este conjunto negro sería, si el conjunto negro tiene a este borde, el complemento no lo tiene, así que el complemento será punteado, así. El complemento es todo lo que está afuera y este borde del conjunto en color negro va a quedar punteado. Bueno, si algo es punteado, es bastante lógico que es abierto. Así que es más fácil ver que el complemento es abierto y con eso se concluye que el conjunto original es cerrado. Por lo general, cualquier dibujo que no sea punteado en su frontera es un conjunto cerrado. Eso también es una buena noción que uno debe tener. Así que si no se quiere ir por la definición 2.3 de puntos límites, lo puede ver también desde la perspectiva, bueno, yo no quiero verlo así como conjunto, quiero ver su complemento. Si su complemento tiene un borde punteado, su complemento es abierto. Y si su complemento es abierto, el conjunto original sería cerrado. Esa es otra forma también de analizarlo, que yo creo que es un poquito más fácil que estarlo viendo por la definición de puntos límites. Por último, analizamos otra definición antes de ver el último ejemplo, y es la de un conjunto acotado. Un conjunto acotado es aquel donde podemos encontrar alguna constante m tal que el módulo de z sea menor que m para cada punto del conjunto. Esto en términos muy sencillos es, si yo tengo un conjunto muy raro, por ejemplo, algo así, de números complejos, este conjunto será acotado si yo puedo encontrar de alguna manera un valor m tal que todo el módulo de los números en ese conjunto sea menor que m. Y eso se traduce en el hecho de poder encontrar una circunferencia que encierre a todo el conjunto. Si yo puedo encontrar una circunferencia que encierre a todo el conjunto, eso significa que los números complejos que allí están, su módulo es menor que algún valor. Y ese valor obviamente será el radio de la circunferencia que los encierra. Entonces, normalmente la parte de acotamiento no es que uno va a encontrar justamente cuánto vale ese valor, sino que uno lo ve de manera gráfica. Si uno logra graficar bien un conjunto, entonces se puede ver si el conjunto se puede meter en una circunferencia o no. Tampoco se trata normalmente de encontrar el tamaño de la circunferencia, solo se trata de ver si se puede meter o no. Imagínense que usted dibuja una región compleja y esa región le quedó como que es una circunferencia, todo esto. Y le preguntan si eso es acotado. Sí, es acotado. ¿Por qué? Porque todos los elementos de esa circunferencia usted los puede meter dentro de otra. ¿De qué tamaño será la otra? No sé, pero ¿se puede meter? Sí, gráficamente se ve que hay una que los contiene, entonces se puede meter y por lo tanto los módulos serán menores que algún valor. Que no sé cuál es ese valor, esa es otra historia, pero de que se puede meter, se puede meter. Entonces, esto es, en términos muy sencillos, cómo ver si un conjunto es acotado. A veces hace falta un poquito la visualización así geométrica de las definiciones, porque yo sé que si uno solo lee la definición 2.3 y 2.4 sin ninguna ilustración gráfica o ninguna idea como la que yo más o menos he tratado de dar acá, cuesta un poquito entender lo que en palabras matemáticamente se expresa por acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que he mencionado? Una pregunta, Lick. Diga. Solo para que me quede claro, la definición de vecindad se cumple solamente para una circunferencia definida en términos de los complejos. Que si solo es para números complejos. Para una circunferencia. No necesariamente, fíjese. Lo que sucede es que el concepto de vecindad uno lo asocia más que nada con una circunferencia. En el caso de números complejos es así, es una circunferencia. Topológicamente hablando, el concepto de vecindad no necesariamente es una circunferencia siempre. El concepto de vecindad a veces uno lo asocia con
bolas abiertas, que si ya empezaron a leer un poco de topología, por ahí van a encontrar ese concepto de bolas abiertas. Sí. Y las bolas abiertas no necesariamente son, como su nombre lo indica, algo que tenga que ver con esferas o circunferencias. Una bola abierta puede ser un rombo, una bola abierta puede ser un cuadrado, depende de lo que uno conoce como métrica o distancia, depende de esas cosas. En números complejos, como uno, la dichosa métrica o distancia que trabaja es el módulo o la norma del complejo, eso le permite a uno definir que la vecindad siempre será una circunferencia. En los complejos es así, porque estamos basándonos y trabajándonos en la norma, en la métrica, perdón, definida por la norma o módulo de los complejos. Pero, como usted bien lo dijo, eso es en números complejos. En un sentido más amplio, topológicamente hablando, una vecindad no tiene por qué ser necesariamente una circunferencia. No tiene por qué serlo así. Ajá. Bueno, de hecho, quiero ver, ustedes llevaron geometría no euclidia ya, ¿verdad? Sí. No recuerdo si fue una tarea o un examen, pero hubo un momento dado en que les tocaba, o no fue geometría no euclidia, quiero ver. No, perdón, no me acuerdo si fue geometría no euclidia o si fue análisis real o cálculo superior, pero hay una de esas materias donde uno ve un poquito de topología al final y donde trabajan con algunos conceptos de bolas abiertas. Y hubo una evaluación el ciclo pasado donde pidieron eso, creo que era una tarea o un examen, no sé, graficar una bola abierta y terminaba quedando un cuadrado o un rombo, no me acuerdo. Entonces, Análisis reales. análisis real fue, ¿verdad? Sí. Vaya, pero quedaba creo que un rombo cuando uno graficaba la dichosa bola abierta. Eso es por el tipo de distancia o métrica con la que se trabajaba y bueno, por algunos otros factores por ahí. Pero como le digo, en números complejos, por la métrica que se trabaja, que realmente la teoría no nos dice, mire, vamos a trabajar con esta métrica. Pero cuando uno analiza la materia de topología, uno se da cuenta que en el fondo sí se está trabajando con una métrica, solo que aquí no se menciona. Entonces, como la métrica que se usa es la de la norma o módulo de un complejo, eso permite que las vecindades, así como está esto definido, sea una circunferencia, pero no con todos los conjuntos numéricos va a ser así. De hecho, si trabajáramos con complejos y yo dijera, mire, vamos a trabajar con complejos, pero la métrica que vamos a usar es otra, entonces ya esto ya no es una circunferencia, podría ser otra cosa. Pero ya serían situaciones de ponerse a ser un poco inventivos en esto. Pero sí será una circunferencia en este caso siempre. Ok, muy bien, Okay. gracias. Bueno, en topología no, ¿verdad? Ahí se van a dar gusto viendo otro tipo de bolas abiertas, rombos, cuadrados, y ahí se van a dar cuenta que es por las dichosas métricas, que yo creo que aparecen en la unidad 1, no recuerdo muy bien. Vaya, ahora vamos con este ejemplo. Determinar si la región de estos números complejos es un conjunto abierto o cerrado, no puede ser las dos cosas, o si es conexo, si es acotado o si es compacto. El concepto de conexos y de compactos no lo he hablado, pero ahí está en el material, ya lo vamos a discutir en su momento. ¿Cómo se trabajan estas regiones polares o estas regiones complejas? Lo que nosotros hacemos es, en lugar de z, colocarlo como forma cartesiana, x más y por y, así. Y como lo que nos piden es trabajar el módulo de z menos 3 menos y menor o igual que 4, la idea es quitar ese módulo, quitar la z y ver como que estuviéramos trabajando con una ecuación en XY. Entonces, en vez de z ponemos el módulo de x más y por y menos 3 menos y. Y eso tiene que ser menor o igual que 4. Pero para que esto se cumpla, bueno, operamos parte real con parte real o lo agrupamos al menos, x menos 3. Agrupamos las partes imaginarias sacando factor común y quedaría y menos 1 factor de y. No puedo operarlo directamente porque no conozco x e y. Y esto es menor que 4. Como es el módulo significa parte real al cuadrado, parte imaginaria al cuadrado, todo esto raíz cuadrada menor o igual que 4. Vean cómo ya me deshice de la y, porque cuando aplico el módulo con raíz cuadrada, la y ya no va.
Y si yo elevo al cuadrado los dos lados, esto es x menos 3 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado menor o igual que 16. ¿Qué es esto? Si yo en vez del menor o igual le pusiera igual, esto es una circunferencia. Parte de lo que el ejercicio pide es determinar la región y eso significa graficarla. Así que vamos a graficar nuestra pequeña región. La región es una circunferencia centrada ¿en dónde? En el punto 3,1. Bueno, entonces voy a marcar por acá, vamos a ver, 1. Bueno, me va a quedar un poquito pequeño el espacio para poderla graficar acá. Así que lo voy a hacer por aquí más abajo. Lo voy a hacer un poquito pequeña. Aquí 3,1. Por aquí está el centro. 3,1. Y esta es una circunferencia de radio 4. 3,1 el centro y radio 4 por acá. Ahí estamos más o menos. Ese centro de 3,1, como estamos trabajando en números complejos, eso que no se nos olvide, el eje Y es el eje imaginario, el eje X es eje real. El centro en realidad es el número complejo z igual a 3 más i. Porque estamos trabajando en los complejos. En el eje horizontal va la parte real, que sería 3. En el eje vertical va la parte imaginaria, que sería i. Y estamos trabajando con un radio de 4. Entonces, nuestra región no es solo esa circunferencia, sino que es toda la parte interna de la misma circunferencia. En realidad es toda la parte, el borde y la parte interna. Para poder saber si vamos a tomar en cuenta el borde, es muy importante que usted vea bien que la desigualdad del ejercicio dice menor o igual. El hecho de que solo sea menor indica que es la parte de adentro. El menor o igual, el igual me dice que voy a tomar el borde. Si solo fuera menor, el borde no se toma, pero como dice menor o igual, pues va todo. Esta sería nuestra región. Ahora bien, la pregunta, ¿es abierto o es cerrado? Como lo dije antes, como estamos tomando el borde, es cerrado, porque su complemento, que es todo lo que está afuera, su complemento sería con el borde punteado, porque es lo contrario. Entonces el complemento sería abierto. Como el complemento es abierto, el conjunto original pues es cerrado. Ya tenemos nosotros nuestra primera conclusión. El conjunto es en efecto cerrado. Voy a ir escribiendo por acá. Es, muy grande. Es un conjunto cerrado. Es un conjunto cerrado. Si es cerrado, obviamente no es abierto, porque no puede ser las dos. Conexo, el concepto de conexo. Un conjunto es conexo si usted puede tomar cualquier pareja de números en ese, bueno, de números o elementos en ese conjunto y los puede unir mediante segmentos poligonales, es decir, mediante pedazos de líneas rectas. Entonces, este conjunto es conexo. ¿Por qué? Porque cualquier pareja de puntos que usted tome dentro de este conjunto, usted los puede unir por medio de segmentos de línea recta. Un ejemplo de un conjunto que no sería conexo, bueno, cuando usted tenga, por ejemplo, un conjunto que está separado en dos partes así, que las dos porciones forman el conjunto, usted puede agarrar un punto en un conjunto, un punto en la otra porción, y si los quiere unir, obligadamente tendría que pasar por puntos que no están en el conjunto. La idea de un conjunto conexo es cuando usted agarra dos puntos, los une por medio de segmentos de línea y esa unión que hace está completamente metida dentro del conjunto. Entonces, la unión de ellos, los pedacitos que ocupa para unirlos, deben estar completamente metidos en el conjunto también. En ese caso aquí es obvio, cualquier pareja de puntos que usted tome ahí dentro de esa circunferencia, los va a poder unir fácilmente por una línea y esa línea estará completamente contenida en el conjunto. Hay conjuntos un poco raros. Imagínese que usted tiene esto así y usted viene y toma un punto por acá y un punto por acá. Alguien dirá,
mire, pero estos no los puedo unir yo por una línea porque la línea quedaría parte dentro, parte fuera. Sí, pero como en la definición de conexos no es que sea una línea obligadamente, sino segmentos poligonales. O sea que usted puede hacer un camino de tal manera que una los dos puntos y el camino completamente esté contenido en el conjunto. Eso significa conexo. Con una sola pareja de puntos que no se puedan unir, ya el conjunto no es conexo. Así que conexo sí es. Acotado, como lo vimos antes, es una circunferencia. Yo puedo aquí formar otra circunferencia que la contenga. ¿De qué tamaño? No lo puedo definir, pero lo podría intentar buscar. Sin embargo, no interesa, solo interesa saber si es acotado. Acotado entonces, sí es. Y compacto, el concepto de compacto, ahí está también en el material. Compacto es cuando un conjunto es cerrado y acotado. Así que esto sería compacto y obviamente ya dijimos que es acotado. Repito, compacto es cuando cumple las dos cosas, cerrado y acotado. Ya cerrado ya se vio, acotado también ya se vio y como cumple las dos cosas, automáticamente cumple con ser compacto. Y ahí se tendría ya la definición completa de este ejercicio. Bueno, ¿alguna pregunta? Preguntas. Vaya chicos, pues esto es lo que teníamos para trabajar este día. Al final se nos fueron un poquito más de 2 horas. Pero bueno, yo creo que ha sido un poquito de provecho la reunión de este día.